Tiempos de refrigerio. Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez. Cuando nosotros comenzamos a ver la concepción de prosperidad en la Biblia es muy interesante, porque podemos hacer un estudio largo acerca de esta palabra, pero no necesitamos ir tan lejos. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento y vamos a la tercera epístola de Juan, con toda confianza usted me puede ayudar a buscar la tercera epístola de Juan y vemos el versículo 1 al 3 y nosotros revisamos ahí uno de esos conceptos de prosperidad. Dice así: el anciano Agayo, el amado a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bien, esta palabra es muy interesante en el texto griego. ¿Por qué razón? Porque si nosotros comenzamos a revisar esa connotación de prosperidad, fíjese que su significado es muy simple, significa que te vaya bien en el viaje. Que te vaya bien en el viaje. La palabra eudo en el griego quiere decir aquella condición de que te vaya bien en todas las circunstancias de tu vida. Es bien interesante porque aparentemente a nosotros no nos dice nada esa palabra, que te vaya bien en todas las circunstancias de la vida. Bueno, pues Juan, el apóstol, le dice a Gayo que desea que prospere. Ahora, esta es la distinción importante entre el éxito y la prosperidad bíblica como la conocemos. ¿Y cuál es? Mire, para que la prosperidad sea verdaderamente prosperidad, tiene que ver con tres diferentes elementos. Número uno, tiene que ver con el hecho que en esta condición una persona pueda tener prosperidad económica. Eso quiere decir que pueda adquirir, que pueda avanzar en la adquisición de bienes. Claro, cuando una persona tiene un carro nuevo, cuando una persona compra un vehículo o tiene alguna situación porque ha crecido económicamente, usted puede decir, es una persona próspera. Con toda razón que sí. Ahora, un segundo elemento para poder configurarse la prosperidad bíblica tiene que ver con el hecho de tener salud. Y mira, esta palabra es muy importante. ¿Por qué razón? Porque los romanos y los griegos eran distintos. Los romanos tenían mucha inclinación al cuidado de la salud y los griegos tenían mucho cuidado a la cuestión de la fiesta y del hecho de que pudieran disfrutar la vida. Por eso es que en el griego el gozo muchas veces y la alegría son más importantes que la salud. En la concepción romana la salud es más importante incluso. Ahora, lo que está hablando aquí el apóstol es que necesita una persona, posiblemente usted ya tiene su quebranto de salud, tiene unos 50 años, 55 y tiene algunas circunstancias, o sea, de salud que no le permiten de alguna manera decir, mire, yo soy saludable. Pero lo que se refiere tiene que ver con el hecho de que a pesar que usted tenga quebrantos de salud, a pesar que usted tenga ciertas situaciones de salud, usted pueda tener por lo menos una condición que le permita sostenerse en la vida, tener una salud más o menos estable, tener una salud más o menos regular. Entonces, este segundo elemento acerca de la salud física es importante detallarlo. ¿Por qué? Porque eso reconoce el segundo elemento de la prosperidad tal como la Biblia la acepta en el Nuevo Testamento. Ahora, un tercer elemento de la prosperidad es lo que no tiene la mayoría de gente. Mire, cuando Juan le dice a Gayo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, aquí es donde nosotros tenemos que hacer un énfasis. ¿Por qué razón? Para que una prosperidad sea verdaderamente una prosperidad bíblica y una prosperidad de parte de Dios, tiene que tener una prosperidad espiritual. Entonces, los tres elementos bíblicos de la prosperidad son tener, número uno, la condición de un crecimiento económico, un crecimiento material, número dos, un crecimiento en el área también de la salud y número tres, por supuesto, tener un área espiritual. La situación es, ¿qué ponemos por encima del otro? Hay mucha gente que quiere poner la situación económica y material por encima de los otros dos elementos, entonces no es prosperidad. El éxito, tal como nosotros lo conocemos, viene de una palabra en latín que significa salida. Es una palabra que significa salida.
Entonces es la manera en que el mundo, en que el sistema humano reconoce que una persona tiene mucho éxito, en el hecho de que acumula bienes, acumula gran cantidad de economía, que posiblemente tiene una vida saludable, que posiblemente tiene unas situaciones diferentes de salud, pero no tiene el elemento espiritual. Y esto es importante, porque si una persona no tiene el elemento espiritual, no es prosperidad, solamente es un éxito vano, es una vana situación de éxito que solamente va a traer a la persona cierto tiempo, cierta época o temporada de bienestar. Por lo tanto, habiendo establecido las diferencias entre la prosperidad como debe de ser bíblica y el éxito como nosotros lo conocemos humano, vemos el texto que nos hemos propuesto estudiar. Quiero decirle lo que dice la historia acerca de Jeroboam II. Dice: en el reino se gozaba de prestigio político y prosperidad económica. La evidencia arqueológica lo muestra como la época más rica de Israel, debido sobre todo al comercio del aceite de oliva y vino y caballos, tanto como Egipto como con Asiria a finales del siglo VIII. Era el estado más densamente poblado del levante mediterráneo, con alrededor de 350,000 habitantes. Mire bien, tenían una gran cantidad de comercio y tenían una gran cantidad de economías. Eran muy prósperos, eran muy ricos. Pero ¿cuál es el punto? Cuando vemos segundo libro de los Reyes 14, versículo número 24, y nos presentan al rey Jeroboam II, comienza la Biblia en 6 versículos a decirnos, oiga bien, la historia le dedica a Jeroboam II una gran cantidad de textos, pero la Biblia solo le dedica 6. Y la razón era por esto, porque a pesar que en la historia era exitoso, en la Biblia era un hombre que no tenía ninguna condición espiritual como para poder recibir las bendiciones de Dios. Mire cómo lo presenta el versículo 24, segundo libro de los Reyes, capítulo 14, verso 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Mire cómo lo presenta. Lo presenta como un hombre idólatra. Los pecados de Jeroboam primero fueron muchos: idolatría, rebelión en contra de Dios, infidelidad a la palabra de Dios. Un rey que hizo que la nación completa tuviera un lugar, un templo de adoración diferente al que Dios había establecido. Jeroboam primero debía mucho, pero Jeroboam II siguió los pasos de su antecesor. Fue perverso ante los ojos de Dios. Mire qué grande es la escritura. Y usted dice, pero si fue un hombre verdaderamente malo y fue un hombre perverso, ¿por qué entonces Dios no llevó a juicio a este hombre? Pues esto es lo que muchas veces tenemos que presentar nosotros realmente como predicadores. Mira, para que una prosperidad pueda ser verdaderamente una condición divina, tiene que llenar varios requisitos, pero quiero nada más mostrarte el verso 25. Y mire lo que dice el verso 25, que nos da nada más una fotografía de lo grande que fue. Este hombre fue perverso espiritualmente ante los ojos de Dios, pero el verso 25 dice que llegó a recobrar los terrenos, las propiedades y las tierras que se perdieron en el proceso en que Salomón comenzó a decaer. Tierras que habían pertenecido a David y que por muchos años ya no le pertenecían a Israel, fueron recobradas. Este hombre hizo batalla, engrandeció el reino, pero no solamente de eso, hizo que la economía prosperara grandemente. Entonces, ¿cuál es la cosa que el texto quiere mostrar? Mira el 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel. Mire qué interesante. Engrandeció y ensanchó los territorios. A veces nosotros tenemos una prosperidad que posiblemente nosotros consideremos que viene de parte de Dios, y algunos dicen, mire, es que esta situación es del diablo, no puede ser que a esta persona sea Dios la que le esté permitiendo las cosas. Pero la Biblia reconoce que hay situaciones que, aunque no son de Satanás, realmente es porque Dios las permite. Posiblemente son negocios ilícitos, son negocios de droga, un producto posiblemente del robo. Pero la Biblia me dice a mí que aunque no podemos determinar que sea una prosperidad de Satanás,
Dios ha permitido que la persona lo haga. Lo primero que la persona dice es que mira, el enemigo es el que prospera. Pues mira, en este texto, él tiene una prosperidad, y una prosperidad determinante, una prosperidad que quedó y dejó huella en la historia. Pero ahora veamos y pasemos el escáner de Dios y veamos si era una verdadera prosperidad. Veamos si verdaderamente estaba basada en los valores del reino, en los valores que Dios establece en la palabra. Primeramente, la Biblia dice que esta prosperidad era producto de una situación espiritual. Veamos cómo estaban espiritualmente los de Israel en esta época. Lo encontramos en Oseas capítulo 4, verso 4. Y ahí usted va a encontrar si eran prósperos espiritualmente, primeramente. Vea cómo estaban espiritualmente. Vea cómo estaban espiritualmente. Alejados de Dios. Alejados de Dios. Mire lo que dice Oseas 4, versículo 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mire, aquí el Señor nos está poniendo algunos elementos. Primero, la persona tiene conocimiento de Dios, tiene temor de Dios. Esa productividad, esa prosperidad proviene del temor de Dios, de la productividad de Dios. Mire lo que dice, versículo 2: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te acordás de los 10 mandamientos? Recordémonos de los 5 últimos, desde honrar al padre y a madre. ¿Qué es lo que dice? No adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás. Se estaban violando todos los preceptos de los 10 mandamientos, de la segunda tabla de los 10 mandamientos, que son mandamientos hacia el prójimo. Y esta gente estaba viviendo en un desvío espiritual, Entonces, pregunta número 1: ¿puede una persona prosperar siendo una persona alejada de Dios, siendo una persona que tiene amante? Respuesta: sí. Por eso es que hay tanta gente ahí, viviendo en adulterio, viviendo en pecado, viviendo en desvarío, manteniendo 2 hogares, y manteniendo no solamente 2 hogares, 2 familias, hijos de diferentes matrimonios, y no les pasa nada. Es que somos muy religiosos y pensamos que la persona vive en pecado, ya vas a ver, ya va a caer un juicio. Pues no, la Biblia dice que esta gente violaban la segunda tabla de la ley y era gente determinantemente rebelde con Dios, y prosperaban grandemente. Nunca hubo gente más próspera que esta gente. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y por esta situación, muchos líderes, muchos predicadores, muchos comerciantes abusan de las cosas de Dios, sabiendo que son gente creyente, con un poquito de platita, posiblemente ya mujeres que nunca te hubieran hecho caso, ahora sí te llaman la atención, ellas también platican contigo y comienzas a desarrollar una situación de endurecimiento del corazón, donde en tu misma iglesia, donde siendo líder de tu misma congregación, te has acostado con 2 o con 3 mujeres al mismo tiempo. Y uno dice: ¿y por qué no les pasa nada? Ay, hermano, sí, lo que estamos midiendo es eso. ¿Será que Dios prospera? ¿Es Satanás? Hermano, la Biblia dice que en este momento eran prósperos a pesar que estaban perjurando, mintiendo, matando, hurtando, adulterando. Claro, nosotros no somos homicidas, pero ¿qué tal de aquella persona que odia a los demás? Como dice Jesús en Mateo, que con la simple situación de decirle a una persona y ofenderla, es como que la estés matando. Entonces, la Biblia dice que esta situación puede prevalecer aún en medio del pecado, del adulterio. Puede uno prosperar, posiblemente alejado de Dios. Pero como lo vuelvo a repetir, es un éxito que la gente la ve como un éxito temporal, un éxito que tal vez la persona tiene, pero sabemos realmente que no es realmente lo que Dios quiere del hombre. Dios no quiere bendecir, ayudar
Si una persona lo que está haciendo es ganándose la plata para utilizarla para suministrarse droga, para suministrarse bebidas alcohólicas, y usted dice: ¿y por qué esta persona, mira, antes estaba en la iglesia, hoy agarró un poquito de dinero, está trabajando mejor, pero solo tomando, solo drogándose? Y uno dice: ¿y por qué no pasa nada? Bueno, veamos un segundo factor. Veamos si Dios puede prosperar aún en medio de los desvaríos espirituales. Sí. Ahora veamos si Dios puede prosperar en medio de la injusticia. Usted se ha dado cuenta que dice la gente: ya le va a pasar algo, mira, no le pagó a los empleados, mira, le robó a fulano, a mengano, y uno dice: no, ya vas a ver, Dios lo va a castigar, Dios le va a pasar la balanza, Dios le va a pasar juicio. Veamos lo que dice Amós capítulo 2, verso 6. Los dos profetas, Oseas y Amós, son quienes revelan el entorno en que el pueblo se estaba desarrollando. Y vemos en los labios del profeta Oseas que realmente violaban la segunda tabla de la ley. Pero ¿qué dice Amós? Amós dice que había injusticia, que había una tremenda injusticia. Mire, ¿puede un gobierno prevalecer en medio de robos, en medio de explotación? ¿Puede una empresa sostenerse en medio de pagar salarios injustos, explotados, sin seguro social? Y usted dirá: es que mire, Dios no puede prosperar. ¿Cómo no, hombre? ¿Cómo no? Mire lo que sucede. En el pueblo había injusticia, robos, prestaban dinero y explotaban a los pobres. Mire lo que dice Amós 2:6. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Mire el 7: pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los enlutados beben en la casa de sus dioses. Mire qué es lo que quiere decir. Número 1, no solamente extorsionaban a la gente pobre, les sacaban sus terrenos, les hacían hacer préstamos. A eso se refiere ese dicho: por un par de zapatos, dice. O sea, vender al justo por un par de zapatos es que le prestan, y por un préstamo de ¿qué? De $500 le quitan la casa. ¿Cuántos bancos, cuántas instituciones, cuántos prestamistas que por 1,000 pesitos, y ahí van viendo cómo le quitan el terreno a la gente, cómo van embargando a la gente, cómo le sacan una firma? Y uno dice: ¿podrá una empresa que no cumple los requerimientos, que no ni da seguro social, ni tampoco protege a sus empleados, podrá una persona robando llegar a tener dinero? La respuesta es sí. Sí. Y esto es lo que estaba pasando en la ciudad. Primero, desvío de Dios espiritualmente. Y segundo, injusticia tras injusticia en la ciudad, hasta el punto que los mismos jueces tomaban no solamente lo que les quitaban a las personas juzgadas, sino que también eran jueces injustos, eran jueces que se dejaban sobornar. Por lo tanto, hermanos, Samaria, por lo tanto, Israel estaba llena de injusticia, y aún así crecían económicamente, extendiendo sus territorios, y aún así tenían plata. Pero ahora veamos por qué. Vuelva conmigo al segundo libro de los Reyes 14 y veamos la razón. Mire lo que dice este texto, que es tremendo. Mire lo que dice este texto, que es tremendo. Mire lo que dice el versículo número 25. Y si quiere, volvámoslo a leer desde el principio. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Primero, había una palabra profética. El profeta Jonás había declarado que iba a haber un tiempo de bendición, que iba a haber un tiempo donde iba a crecer Israel. Entonces, primero vemos que hay una palabra profética, había una palabra del profeta Jonás que sostenía esa condición. Pero vea, no solamente eso. Mire el versículo número 26. Mire cómo es Dios. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel,
que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Dos cosas. Primero, dice que Dios no quería verlo sufrir. Eso dice el versículo 26. Dice que miró la muy amarga aflicción. No los quería ver sufrir. Versículo 27. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. O sea, que no quería destruirlos por completo. Mire cómo es Dios, hermano. Y usted dice, ¿y cómo es posible que a esta persona no le pase nada? Es que no le va a pasar nada todavía. Pero eso no quiere decir que Dios no va a después a poner las cuentas en orden. Eso no quiere decir que Dios no va a detener esas cosas. Claro que sí. Por un tiempo uno puede tener una considerable prosperidad. Por un tiempo uno puede tener un considerable crecimiento de los bienes. Pero la pregunta es, ¿cuánto te va a durar? ¿Cuánto tiempo va a permanecer eso en tus manos? Y ahí es donde uno puede responder. ¿Sabe por qué? Porque en este caso duró más de 40 años. Pero hay otras condiciones en las cuales no dura una generación, no dura 20 años, no dura 10 años, no dura 5 años. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando las cosas son de Dios, son permanentes, son cosas que vienen de parte del Señor y no permite que esas cosas sean perdidas. Pero cuando las cosas tienen y se hacen sin el temor de Dios, sin el conocimiento de Dios, sin el celo de Dios, y por supuesto son producto de la injusticia y son producto de no bendecir a las demás personas, claro que eso no va a durar. Lo que está hablando el texto bíblico es que Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Y si no nos ha detenido el carro, aunque estemos viviendo con 2 mujeres, aunque estemos robando, aunque estemos mintiendo, es por su infinita misericordia. Es porque Él ha decidido decir, no te quiero destruir, no te quiero acabar, no quiero acabar contigo, no quiero todavía hacerte sufrir. Voy a permitirte que tengas cierto tipo de ventaja, pero no quiere decir que no te voy a poner en orden. Y eso es lo que nosotros erramos. Porque ahora vea, mire este texto maravilloso de la palabra de Dios. En Oseas nos revela la razón del por qué no los quería destruirlos. En Oseas capítulo 11, nosotros vemos en el verso 11 la razón. Oseas 11:11. Mire el tremendo amor que Dios tiene por nosotros. El tremendo amor. Y dice, aquí Dios se presenta como un padre amoroso, que a pesar que sabe que hacemos injusticia, a pesar que sabe que hacemos las cosas incorrectas, Él nos sigue sosteniendo. Mira el verso 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a su hijo. Está recordando cómo Él salvó a Israel. Pero vea qué bonito versículo 2. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baalas sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. 3. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Mire qué bonito. Como niños, el Señor estaba haciéndolos y los cuidaba, tomándole de las manos a la nación. Y Él los ama. Y Él dice, mira, yo quiero ponerte las cosas en orden, pero te amo tanto que no quiero destruirte todavía. Pero el versículo número 4, mire, con cuerdas humanas los atraje. Mire qué bonito. Esas cuerdas de amor. Yo siempre ejemplifico este texto de una forma que tal vez en el hebreo no es la más correcta, pero es la que más se asemeja a lo que quiere decir. Cuando uno le enseña a caminar a sus hijos, siempre les pone paños aquí, pañales en medio de los brazos, y uno les enseña a caminar. Y entonces Dios dice, Él nos ha visto desde nuestra concepción, nuestro nacimiento, nos ha cuidado desde pequeños, nos ha protegido aunque no éramos sus hijos todavía. Y entonces Dios dice, yo te ponía con cuerdas humanas, te atraje a mí y tú no reconociste que yo te cuidaba. Mire, hermano, le quiero decir algo. Si no le ha pasado nada todavía,
es porque Dios es misericordioso. Y aunque usted no se dé cuenta que esa situación, que usted evadió al fisco, que usted robó, que usted ha mentido, que usted está viviendo desordenadamente, es porque Dios así, con amor, con ese amor, ¿cómo yo voy a dejar caer a mi hija? ¿Cómo yo voy a dejar caer a una de mis hijas? Y yo no quiero que se hieran, yo no quiero que les haga daño, pero ese amor, hermano, tiene un límite en el sentido de que cuando es necesario disciplinarte, Él va a parar. Pero para mientras te va a sostener. Y tú dices, ¿por qué no me pasa nada? ¿Y por qué no me sucede nada? Hablaba con un indigente el día de hoy y me decía, mire, me dijo, ¿sabe qué es lo que yo más detesto? Y con lágrimas en su rostro, esta persona que está aquí me ve como que yo no valiera nada, me dice. Usted sabe que yo huelo mal, usted sabe que yo no me baño, usted me ve sucio, usted sabe que soy un indigente, pero no me ve con desprecio. Pero este Señor sí, sabe que es Dios, que aunque sabe que sus hijos están revolcándose en el pecado, Él no los suelta de las cuerdas y dice, no te voy a destruir todavía no te voy a acabar, todavía no. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo número 7. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Cómo podré yo abandonarte? O sea, Dios te ha criado, te ha cuidado, no te quiere hacer daño porque eres su hijo. ¿Cómo yo te voy a destruir? ¿Cómo yo he de abandonarte? Sé que estás haciendo pecado, sé que estás viviendo en desobediencia, sé que eres rebelde a mí, pero ¿cómo he de abandonarte, oh Efraín? Se conmueven dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No te dejará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer que Dios nos está cargando con sus cuerdas, reconocer que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, y reconocer verdaderamente, queridos amigos y hermanos, que nuestro Padre Celestial no quiere vernos destruidos. Te perdonó tu primer hijo, te perdonó tu segundo, te perdonó tu tercera relación, posiblemente te perdonó el que te involucraras con esa persona. Pero la pregunta es, ¿será Dios tan grande y tan amoroso como para perdonarte para siempre? Y la respuesta es, Él te puede perdonar si te arrepientes de tu pecado y si reconoces que Él es Dios. Y si en este día tú vuelves a Él, vas a tener toda la bendición de Dios. Posiblemente vas a tener que perder algunas cosas, vas a tener que dejar algunos beneficios, pero ¿sabes qué? Tenés que entender que necesitas la prosperidad de Dios más que el éxito humano. Necesitas mejor la bendición del Dios y del Padre que cualquier cosa que puedas adquirir materialmente. Yo prefiero, hermano, tener la bendición de Dios y tener su prosperidad. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Dios. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? No te quiere dejar, no te quiere abandonar, pero no puede permitir que sigas viviendo en el pecado. Va a tener un momento donde va a pararte y detenerte, y va a tener que poner castigo y disciplina para que aprendas que Él es tu Padre Celestial. La prosperidad viene de parte de Dios, y a pesar de que a veces pecamos y a pesar que somos rebeldes, podemos mantener cierto tipo de prosperidad. Pero esa situación se acaba cuando Dios dice, hasta aquí llegaste y ahora voy a encontrarme contigo, porque vas a tener que responder por tus actos. Y ahí es donde viene la desobediencia y viene el castigo de Dios. Ven en este día a los pies de Cristo y reconoce que sin Dios no eres nada, que sin el Señor no eres nada. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados y reconoce que solo Dios puede verdaderamente amarte.
que solo Dios no te abandona nunca. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón y si quiere aceptarle como Salvador personal, yo te invito a que en esta noche puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Cojutepeque.